Continuamos en esta mañana con el estudio en Primera de Corintios, capítulo 9, y el apóstol Pablo trata un tema acá, dice, los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Como hemos visto, a raíz de una persecución que se había levantado en Corinto, luego de haber edificado la iglesia y haberla estado pastoreando por 1 año y medio, junto a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga que se había convertido, es decir, había podido reconocer en Jesucristo al Mesías. Los otros judíos al día de hoy siguen esperando que el Mesías venga, pero el Mesías vino y las profecías se cumplieron. Por eso nosotros leemos en los evangelios, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, montones de cosas, ¿no? Desde su nacimiento en Belén, Efrata, la matanza que hubo allí de niños, cuando sus padres los llevan a Egipto y luego cuando una vez muerto Herodes el Grande, que lo suceden sus hijos, ya siendo avisado de que el peligro había pasado, dijo que regresara tranquilo, que los que procuraban su muerte habían muerto. Dice, también para que se cumpliera la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Y así en cada cosa, hermano, podemos ver el cumplimiento de la escritura señalando a Jesús como el Mesías prometido. Y este hombre y su familia se habían convertido. De hecho, aparentemente acompañó al apóstol Pablo una vez que el apóstol Pablo se va de Corinto, y por eso es que esta carta está escrita, el remitente, dice Pablo, y el hermano Sóstenes. Yo ayer le explicaba en la iglesia de Juan Lacase que hay una particularidad en todas las cartas que tenemos del apóstol Pablo. Siempre arranca de la misma manera presentándose. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, Pablo y Timoteo, Pablo, Timoteo y Silvano, Pablo y Sóstenes. Siempre estudie todas las diferentes escrituras que hay, Colosenses, Filipenses, Filemón, Tito, carta a los romanos, todas arrancan de la misma manera. Ahora, la obra del Señor debe continuar, como supimos, esperamos todos que si el tiempo acompaña y las demás cosas podamos tener al pastor y a la hermana Gladys acá la reunión próxima, pero vino un día a la reunión como nosotros solemos venir. Nos parece que es un domingo más y que el domingo que viene vamos a estar acá, y no sabía que iba a tener allí un accidente y que se iba a quebrar la cadera y que iba a tener un tiempo de recuperación y todo lo demás. Nosotros no sabemos las cosas, pero la obra debe continuar. La obra debe continuar, no puede quedar allí. Entonces, sea mi lugar o sea otro ocupando este lugar, la obra del Señor debe continuar la predicación. No nos explica mucho si designó a alguien. Hay lugares, como le escribe a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos. Por lo demás, hay oportunidades en que la palabra nos aclara cómo continuó adelante, pero la obra continuó. Ahora, esa obra también vimos que continuó en base a la visita de otros siervos de Dios. Había venido Apolo, si usted recuerda, había venido a Alejandría, estudiamos en Hechos de los Apóstoles cuando hicimos el estudio, y allí estaba Priscila y Aquila en Efeso, y vieron que tenía mucho conocimiento, pero había cositas del camino del Señor que todavía le estaban faltando
entender. Dice, entonces lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es como si alguien viniera hoy a querer colaborar con nosotros en la obra y por ahí no ha entendido la obra completa de Dios, porque Él ha hecho todo a nuestro favor, ¿no? Ofreció su vida, nos redimió de todos los pecados, no de algunos, de todos los pecados, implantó su justicia en nuestras vidas y por eso es que nosotros estamos acá confiados, y la confianza no proviene de nuestra justicia, si no tendríamos que estar preocupados, porque siempre alguna cosa mal nosotros estamos haciendo, pero la justicia es la justicia de Jesucristo que Dios puso en nuestras vidas, y de esa manera hoy nos ve como si estuviera viendo allí a su propio Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso si alguien aún teme de perder su salvación o no tiene esa seguridad, quizás era el caso de Apolo, no nos explica bien, pero allí Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron mejor el camino de Dios. Sin duda él todo lo que era el Antiguo Testamento lo sabía mejor de lo que lo podemos saber cualquiera de nosotros, y había podido entender acerca de Jesucristo, pero ¿cuánto había entendido? ¿Había recibido el Espíritu Santo? No sé, porque cuando Pablo regresó y encontró allí unos discípulos que se habían convertido, discípulos, un aprendiz, encontró unos discípulos, dice, ¿qué bautismo fueron bautizados? Lo vimos en Hechos de los Apóstoles, en el bautismo de Juan. Pero Juan bautizaba, creed en el que viene después de mí. Pero luego Dios le reveló, dice, ese es el Cordero de Dios. Y ahora entonces Jesucristo en la gran comisión dice, id y bautizad en todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no es, te bautizo en el nombre del que vendrá. Ese es el bautismo de Juan. Bueno, esta gente en esa misma época estaban bautizando en el bautismo de Juan. Crean en el que vendrá. No siga esperando el que vendrá, porque ya vino. La segunda vez no va a venir a ofrecer su vida. Va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir con retribución y con pago. Va a venir con juicio. Va a venir y los muertos en Cristo van a resucitar y reinarán con Cristo. Entonces, en esos mismos días, en una ciudad que estaba enfrente, en el Golfo Pérsico, en Éfeso, había hombres que todavía no habían entendido que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Cuando no habían entendido esto, ¿qué iban a haber siquiera recibido? Y aún menos que recibido, oído de que había Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo los tomó en aquella hora y los bautizó y recibieron el Espíritu Santo. Bueno, hermano, no todos no todos están a la misma altura del conocimiento, igual que si uno va a una escuela, hermano, no todos los que ves son de primer año, ni todos son de sexto año, hay distintos niveles, y así, hermano, hay distintos niveles de gente que ha conocido fuera de la iglesia, iglesia con iglesia, pero aún dentro de la misma iglesia, no todos tienen el mismo conocimiento de estas cosas. Pero estos colaboradores de Pablo, dueños de la casa en la cual se hacían las reuniones en Roma, porque en la carta a los romanos, capítulo 16, dice, saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, la iglesia no tenía un edificio específico como nosotros tenemos acá hoy, por ejemplo, se reunía en casas, y en este caso los que habían puesto a disposición su casa para hacer las reuniones eran Priscila y Aquila. Y bueno, estos hombres entendieron que era importante que la obra del Señor continuase y lo encaminaron. Encaminarlo es decir, ayudarlo con lo necesario para que pudiera continuar su viaje, y Apolo fue a Éfeso a predicar. A Corinto, que es la ciudad y la carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios, también habíamos visto que había ido Cefas.
Pero acá, de nuevo, tiene la necesidad de llamarle la atención a los hermanos de la iglesia, ¿no? Evidentemente, en muchas cosas, como lo vamos a ver a lo largo del capítulo, estaban siendo hallados faltos. Es decir, venía Apolo o venía Cefa, ¿sí? Hermano Apolo, hermano Cefa, Pedro, venga a comer a casa, quédese acá. Pero venía el apóstol Pablo y bueno, Pablo, que te vaya bien, se despedía cuando terminaba la reunión y que se manejara. Usted sabe, hermano, que un vaso de agua no es nada, pero cuando uno no está en su pueblo y en su lugar y tiene sed o quiere ir al baño, quiere descansar, por lo humilde que sea, hermano, nuestra casa es nuestra casa. Y allí, hermano, tenían esas cositas. Y por eso el apóstol Pablo tiene que decir, pero yo no soy apóstol, no vi al Señor Jesucristo, diciendo, a ver, en alguna cosa pueden tenerme en poco ustedes, porque podían haber dicho, bueno, yo qué sé, sí, a Pedro lo invitamos a comer porque Pedro vio al Señor, yo también vi al Señor, el Señor se me apareció en el camino a Damasco. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Es decir, la propia iglesia, hermano, era el testimonio viviente de la obra del apóstol Pablo, de que el Señor lo había enviado, porque el Señor había prosperado y había hecho que esa iglesia que antes no existía, porque eran, como ya lo vimos en la reunión pasada, en el estudio pasado, adoraban cualquier cosa. Había un Dios para cada día de la semana, para el fuego, para la lluvia, para cada cosa, había un Dios. En esa vida de pecado, de perdición, donde lo vimos cuando tratamos aún el tema de la venta en las carnicerías y todo que yo le expliqué, bueno, todas esas cosas, hermano, en toda esa obra de desconocimiento y de ignorancia estaban ellos cuando el apóstol Pablo les llegó y les presentó a Jesucristo y dice, bueno, no hay mejor prueba de que garantice el éxito de mi llamado y de mi trabajo que la propia iglesia. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefa? En la palabra solo nos da testimonio allí, en los evangelios, de una ocasión en que la suegra de Pedro estaba enferma, y Jesús oró por ella y fue sanada y luego le servía. Pero acá el apóstol Pablo, que conocía a los discípulos, sabe y dice, no tenemos derecho. ¿Se acuerda que él mismo había, en el estudio pasado, comentó, le decía a la iglesia como consejo, dice, bueno, si no tienen el don de abstinencia, si no pueden aguantarse, mejor cásense que andar haciendo macanas por ahí, hablando en términos contemporáneos, ¿no? Pero nos muestra una realidad de que los discípulos estaban casados y tenían esposas, de que Pedro estaba casado, de que los hermanos del Señor, los hermanos de Jesús, los hermanos en cuanto a la carne, también estaban allí casados. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿Quién apacienta al rebaño y no toma la leche del rebaño? Da una serie de ejemplos, hermano, de cosas cotidianas que trabaja hoy, podemos decir en términos más modernos. El que trabaja en una panadería come de los bizcochos que hace, José que vende maní, come de los propios maní que está haciendo, y si uno elabora cualquier cosa para vender, también está comiendo esas cosas, ¿no? Y ningún soldado va y se tiene que llevar sus propias provisiones, ¿no? Y nosotros, hermanos, somos como soldados en una obra que el Señor nos encomienda, y acá le está llamando la atención porque a pesar de que el apóstol Pablo daba testimonio de su trabajo, que él no quería que ninguno se perdiese por tacaño, hablando en criollo,
que nada, ninguno resultase tan pesado, o sea, ay, tengo que darle de comer al apóstol Pablo, tengo que ayudarlo con el pasaje para viajar de un lado a otro, hermano. Imagínense hoy que las cosas son mucho más fáciles. Cada, no sé, una hora hay un barco que cruza acá de Uruguay a Argentina, acá a metros de donde estamos nosotros. Pero imagínense, hermano, hace 2000 años atrás, le puedo asegurar que un pasaje era bastante más costoso de lo que es hoy en día. ¿Y dónde salía el dinero para poder hacer todos estos viajes misioneros que vemos? Y fue a un lado y fue al otro y todo lo demás. La espalda del propio apóstol Pablo, allí trabajando. Pero te llamar a la iglesia, sí, parece mentira porque sabe que cuando uno lo enseña la palabra, siembra poco, recoge poco, y si uno se agarra la mala costumbre de ser avaro, la avaricia, dice la palabra, es otra forma de idolatría. La gente está convencida, me parece que tener una imagen ahí, eso es idolatría. Sí, es idolatría, pero el ser avaro también es idolatría. El solamente querer amontonar también es idolatría, nos habla la palabra de Dios. Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley. Recuerden que Pablo, en esta carta, hay cosas que habla de parte del Señor y hay cosas que habla de sí mismo. Y acá está diciendo, a ver, lo que yo le estoy diciendo, diríamos nosotros hoy en criollo, ¿es un invento? ¿Lo digo de yo mismo o lo dice también la ley? Cuando hablaba de la ley, hermano, hablaba de los escritos del Antiguo Testamento. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondráis bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dentro de la ley de Moisés estaba el buey. Ahora, para la gente más joven, hoy por hoy, por precario que sea, cualquier campito tienen un tractor para cinchar o un caballo. Pero en la antigüedad había bueyes que eran una especie de toros allí, muy fuertes, y esos bueyes se le ponía un yugo para que generalmente si eran dos o más, ese yugo los manteniera tirando parejo a los dos. Y la palabra de Dios ya decía, cuando está el buey en la trilla, en la cosecha, no le ponga un bozal, que pueda ir cinchando, haciendo el trabajo, pero que a su vez pueda ir comiendo algo. Dice, eso está, dice, lo que yo le estoy diciendo, le dice Pablo a la iglesia, no lo digo yo de mí mismo, lo dice ya la ley de Moisés en cuanto a los bueyes, ¿no? Dice, no lo dirá enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Está diciendo, nosotros hacemos un trabajo, nos sacrificamos. Usted no tiene idea, ¿no? Para el que es de acá, hay hermanos acá que cruzan la calle, otros vienen un poco más lejos, pero nosotros venimos a otro lado. Y todos los fines de semana hay que pasar por el surtidor ahí y echar combustible para venir. Y un vehículo no gasta solo combustible, se acaban. Yo tengo ahí la camioneta cargada de repuestos, se rompieron los amortiguadores, se rompieron cosas, hay que cambiar la